Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood. Yo me acuerdo cuando era crío en el cine Avenida de Irún, que ya ni existe, Desde Rusia con Amor. Me acuerdo que fui a ver aquella película de James Bond y el programa de hoy va un poco por ahí, por el rollo James Bond, entre otras cosas, porque vamos a hacer un bocado de la reina Stroganov, que yo creo que es una de las recetas rusas más internacionales, que por lo menos todo el mundo ha comido alguna vez en su vida, porque últimamente hasta en algún menú del día he visto la preparación de Stroganov. Veréis que la salsa es muy sencilla de realizar y veréis que el bocado de la reina es un bocado suculento, muy sabroso. La pieza del carnicero le llaman, así que como dicen los rusos, rasrobia o rollo este y para atrás. No se ha roto, me cago en Ross. Quietos. Quietos. Joder, no se ha roto. Ahora sí. Es que si no se rompe el vaso da un mal rollo del copón, como que van a venir todos los malos hechizos y va a ser un año horroroso. ¿No? Soy un poco supersticioso yo. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Hood. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bocado de la reina Stroganov. Ahí tenéis el bocado de la reina, que es una pieza muy especial. Normalmente esto se llama el bocado del carnicero, la carne que habitualmente el carnicero suele guardar o para él o para clientes muy especiales, teniendo en cuenta que es una pieza que sale de la cadera, de aquí atrás, de las bolas traseras, y es una pieza que está entre la cadera y la tapa, un poco como a estos lados del animal. Así que cada bicho solamente tiene dos, y es una carne muy muy sabrosa que se puede hacer en filetes, que se puede asar e incluso que se puede guisar. Ya estoy salivando como un perro. Tiene bonito nombre, bocado de la reina. Habéis visto que la atraviesa como un nervio central. Los haces están como tipo como si fuera una pluma de un ave o algún rollo así. Y es una carne muy muy sabrosa. No vamos a hacer toda porque es demasiada carne. Fijaros qué corte tiene este buey de Wagyu, de que viene nada más y nada menos que desde Bizmalo, del amigo Pachi Garmendia, que tiene unos bueyes ahí que la verdad que da gusto verlos, Esta preparación habitualmente se ha hecho con ternera, se ha hecho con vaca, se puede hacer con cerdo, se puede hacer con pollo, se puede hacer con infinidad de cortes, Los que andáis así como a dieta, que veis la nata encima de la mesa y os asustáis, podéis hacer también Stroganov con pavo, que queda muy sabroso, y en vez de mojarlo con nata, lo podéis mojar pues con alguna crema agria desgrasada o alguna historia de estas. Así que lo que vamos a hacer es partir el bocado de la reina en mitades, en dos pedazos, sobre todo para intentar librar este nervio, que es un nervio un poco desagradable. ¿Veis? Este nervio central lo vamos a quitar. Intentar no llevaros carne, Es importante que no nos llevemos carne, Y el corte de Stroganov es un corte como en cerilla, pero en cerilla un poco ancha. Así que lo que hacemos es, como veis, este pedazo es un poco anchote. Lo que vamos a hacer es partirlo en dos. Este también es un poco anchote y lo vamos a partir en dos. Vaya corte más rico, Fijaros que, joder, qué infiltración de grasa hay aquí, Interesante guisote, teniendo en cuenta que tampoco es que sea un guiso, porque es una especie como de salteo rápido que forma una salsa muy muy sabrosa. Así que puede ser tranquilamente una preparación de esas que llegáis a casa y en 15 minutos la tenéis resuelta. Así que este corte también lo vamos a partir en dos. Y una vez que tenemos esto en dos, lo que vamos a hacer es como cerillas un poco anchas. Ahí. Origen ruso la receta, Origen ruso. Interesante, los zares y toda esta gente que eran, gente que acabó mal, Porque los zares, si leéis un poquito la historia o consultáis un libro de historia, veréis que el rollo de los zares acabó como el Rosario de la Aurora, Pero lógicamente, como vivían bien, rodeados, de buenos edificios, de buenos músicos, de buenos literatos, veraneaban en Biarritz, bebían buen champán, todo este tipo de cosas, hasta el extremo que, por ejemplo, hay un champán muy conocido que es el Roederer, que es la casa Roederer, que ellos pidieron que se envasara en botellas de cristal transparentes para que pudieran ver el color del champán. Fijaros hasta qué punto llegaba la historia, Y cuenta, mi tío Luis, me acuerdo, que de muy crío siempre me ha contado que Rasputín, que era aquel que traicionó a la familia, a los Romanov y toda esta cosa, anduvo por donde arribía, por mi pueblo. Y tiene su lógica, porque luego me he enterado que la familia real rusa, veraneaba en Biarritz, incluso en Biarritz, cerca del Hotel Vipale, que era donde andaban. Hay una iglesia de estas, ortodoxas rusas, un rollo de estos, así que todo tiene conexión, Así que el rollo de el Stroganov viene, porque por lo visto debía haber
pues algún Strogonoff, algún militar que era afín a la familia real, que le gustaba comer y debía de tener un cocinero que, por lo visto, en alguna ocasión, para estirar el solomillo, la carne de buey, de un banquete, que esto nos pasa a todos, que tienes preparada la carne o tienes preparado el alimento para cocinar y de repente te vienen 10 más de lo esperado. Alguna vez me ha pasado a mí eso. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue estirar la preparación haciendo, pues una salsa más abundante e incorporando en la receta, pues las setas y este tipo de cosas. Una vez que tenemos ya la carne cortada en cerillas anchotas, que habéis visto que son cerillas bastante anchas, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es que se nos selle, que se nos dore, pero que la carne no se nos seque, que es lo interesante, que al final nos comamos una historia que tiene salsa, que es muy sabrosa, pero que cuando mordamos la carne nos encontremos que el interior, pues tiene ese punto que nos gusta tanto a los vascos, ese punto rojo, que es curioso, que a los vascos nos gusta mucho la carne roja. Así que fuego potente, ahí candela, y vamos a añadir las cerillas de carne, dándoles una cocción breve, Les vamos a dar justo un meneillo para que se nos sellen y punto pelota. Lo podemos hacer si queréis en 2 tandas, pero bueno, tampoco es mucha cantidad y el fuego está muy caliente. Voy a pasarle un poco un agua a la tabla. Bocado de la reina. Pues últimamente tengo pelea yo con la realización, porque me ponen así música que no me gusta mucho. Pero bueno, que yo reconozco que es música como ochentera, los Queen, que yo nunca he tenido mucha afinidad con Freddie Mercury, al que le considero un titán, Freddie Mercury, un grande entre los grandes, un tío con personalidad, un super crack en el escenario. Pero la música de Queen nunca me ha gustado mucho, así que me lo han juntado con David Bowie para que me guste un poco más. Al final David Bowie equilibra, Así que se convierte la canción en realmente un bocado exquisito, un bocado de la reina, Vamos a añadir aquí pimienta. Qué importante es la música en la vida, Joder. Y para cocinar también qué importante es. Pues yo llego a casa a las noches y yo creo que antes de encender la luz en casa estoy poniendo la música ya. No sé, me pone muy cachondo la música, me estimula, me alegra. Una vez que tenemos ya la carne, habéis visto que va sellando bien, la tenemos bien marcada, habéis visto que sigue estando roja, no quiero que se me quede demasiado cocida, Ha cogido ya un puntito tostado. Lo que hago es retirarla a una bandeja sin que se nos pase, porque si se seca queda demasiado tiesa, demasiado correosa. El bocado de la reina, o el solomillo o cualquier carne que hagamos en la sartén, si lo pasamos de punto, si se nos hace demasiado al final, pues ya te está pidiendo que lo guises. Y esto se trata de que el corazón quede bien sonrosado, quede bien rojo. ¿Qué es lo que me interesa de esta preparación? Pues que aquí en el fondo, fijaros lo que queda todo el magma supremo de los jugos de las carnes. Así que vamos a añadir un poquito de mantequilla sin pasarnos, vamos a añadir chalota picada, vamos a completar con un poco más de chalota picada, que tengo aquí unas chaloticas. Y os digo que lo de la música me estimula mucho y no os lo vais a creer. ¿Qué cosas os cuento, Pero, joder, me he puesto gafas, flipáis en colores y me he dado cuenta que el mundo es de color. ¿Qué cosas, Llevaba un tiempo que le decía yo a Eli en el coche, me estoy haciendo mayor ya, le decía, oye, la matrícula de delante ya ves bien, yo veía como todo bien, ¿no? Pero las matrículas y los carteles de los anuncios y así como un poco borroso. Y luego la tele a la noche en casa, pues todos los personajes que están como en primer plano, pues como bien, ¿no? Pero luego todo lo de atrás como, pues como un poco borroso, ¿no? De repente pues compras una película o un partido de fútbol o una cosa de estas y como sin ver las letras bien, ¿no? Y resulta que voy a la óptica y tal, joder, oye, que tengo miopía, presbicia, que me ha sonado como enfermedad como de putiferio y unas cosas muy raras. Y me han puesto unas gafas maravillosas y ahora no puedo vivir sin gafas para lejos, Para cerca veo perfecto, pero ahora de repente con las gafas voy un coche por la autopista, oye, veo las berreas de los ciervos en los montes, de repente me doy cuenta que está la abejaruco apareándose allí como a 7 kilómetros, todo con una definición increíble, veo un cartel como a 7 kilómetros y luego en la televisión, en las películas, qué chorradas cuenta, Pero es que es verdad, es que estoy súper emocionado. Me he dado cuenta que detrás de los personajes, joder, pues hay escenarios, hay relojes, hay armarios, hay cómodas, de repente pasan cosas y estoy como ilusionado. En fin, que me estoy haciendo viejo. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva aquí en el fondo, se nos va sofriendo bien la chalota, ahí con alegría, que coja un poquito de forma esta historia.
Y vamos a añadir aquí los champis. Así que tranquilamente, sin necesidad de andar haciendo cosas raras, lo que vamos a hacer es cortar los champiñones en láminas un poco finas, porque esto se nos tiene que cocinar, pues eso, lo que os he dicho, en total en unos 10 o 15 minutos. Stroganov, buena palabra, bonita palabra. Ahora que estamos rodeados de rusos, vienen muchos rusos a vernos. Yo cada vez veo más rusos por la calle. Me doy cuenta que de repente estoy en pues, un bar de pinchos, o estoy en un, no sé, en un cine o en un teatro, o de repente estoy viendo una puesta de sol en Zarauz o la parte vieja de Bilbao. Oye, y Dasrovia, todos rodeados de rusos. Tienen tela, vienen a vernos y está bien, Hay que sonreír a los rusos para que vengan más, Y luego también me acuerdo de, Stroganov. Me acuerdo de cuando era chaval y de los grandes restaurantes que sirven pues esos platos clásicos de toda la vida, porque al final pues el buey Stroganov pertenece a ese recetario clásico, ¿no? Como el restaurante Horcher de Madrid, por ejemplo, que también sirve Stroganov de Corzo a la austríaca, que sirve huevos a la muselina, que en Navidades hacen el Baumkuchen, que es ese pastel como con forma de árbol de Navidad, que es muy sabroso, que hacen la oca asada también en Navidades. En fin, ese tipo de platos que no hace falta que vayamos a esos restaurantes como rimbombantes de toda la vida para poder disfrutarlos, porque veis que el Stroganov es muy sencillo en su ejecución, Una vez que hemos añadido champiñón, voy a añadir un poco más de sal, un poco más de pimienta, y vamos a dejar que esto se sofría bien. Vamos a añadir un poco más de mantequilla que tengo aquí. Ahí. Un chorrito más de aceite de oliva virgen. Y vamos a dejar que esto pues esté unos 4 o 5 minutos sofriéndose bien. Que el champi coja un poquito de alegría, que suelte un poquito de humedad, que empiece a dorarse un poco y que coja un poco ese punto tonto para terminar el Stroganov. Porque en un segundo lo hemos rematado, Buey Stroganov en Robin Food. Y yo con gafas, 46 años y con gafas. Bueno, ya era hora también de ponerme gafas, Es un video todo perfecto, joder. Me pongo y... el otro día voy por la autopista y digo, hostia, estoy viendo todo, o sea... todo. Hay cosas en el mundo. Increíble. Es que el champi también tiene su punto, El champi echas ahí y te dice cuándo tienes que echar el resto de ingredientes. Y ese puntillo es ahora. Ha empezado a dorarse ya un poco, el champi suelta bastante humedad, esa humedad hace que baje la temperatura de la sartén y en cuanto la sartén empieza otra vez a coger un poco de alegría, porque hemos evaporado el jugo y vuelve a coger otro ese tono, ese puntillo, lo que hacemos es machar un par de ajos. Este artilugio de machacador de ajos me gusta, Además este es el de mi madre. Cada vez veo más en tiendas y así utilizar este tipo de cacharros, Mola la tecnología en la cocina. Añadimos el ajo. Vamos a picar también un poco de perejil, a la antigua usanza, aquí todo tecnología, como picaba mi madre el perejil en casa. Tenemos como con unas picadoras superatómicas, que está muy bien utilizar la tecnología, lógicamente, pero de vez en cuando también hay que acordarse de las picadoras de toda la vida. Mola la historia. Luego para hacer una bebida sacaremos tecnología, pero al final que conviva un poco la historia. Joder, Dasrovia, se ha roto el vaso, me encanta. Ahí. Joder, qué pureza. Ahí. Esto es buena suerte, que se rompa el vaso, Añadimos el perejil. Ahí. Vamos a añadir también la nata. Perejil cocinado le da buen gusto, buen punto, buen tono, Normalmente estamos acostumbrados a añadir perejil en plan decoración, pero el perejil cuando se cocina coge un punto interesante, le da muchísimo sabor a la preparación, mucho más que cuando lo echamos únicamente como decoración, porque el perejil cuando se sofríe saca todos los aceites esenciales y coge un punto interesante. Luego para esa bebida, en un segundo, vamos a salir del plató, porque vamos a visitar una heladería, mis amigos del Salón Arnoldo, que son unos fenómenos. Porque ya que estamos hablando de cosas viejunas, bueno, me va a hacer falta un poco de helado mantecao, de helado de vainilla de toda la vida para la siguiente preparación. Después de la nata añadimos también un poco de mostaza. La gracia es que esté alegre de mostaza, Ya sabéis que un poco de mostaza en Robin Food es mostaza. Le damos esto unas vueltillas. Habéis visto que esto hace una especie como de crema interesante. Y ya en el último minuto lo que hacemos es añadir la carne, justo para que vuelva a coger temperatura.
Y luego además para que todo el jugo que se ha quedado acumulado en la bandeja, que es ese jugo tan sabroso que ha soltado la carne, también forme parte del stroganoff. Esto es un stroganoff. Habéis visto que es muy sencillo, ¿eh? Esta es la receta clásica. Voy a apagar ya el fuego. Pero luego lo que os digo, si queréis tranquilamente, lo que podéis hacer es llevarlo un poco a vuestro territorio más desgrasado, cambiando la carne, cambiando la crema que añadáis, que os he dicho que en alguna ocasión en este programa hemos utilizado muchísimas natas aptas para cocinar, que no tienen grasa, que no tienen materia grasa o tienen muy baja materia grasa. Así que al final se trata de que adaptéis esto un poco a vuestro gusto. Voy a añadir un poco de pimienta. Y todo cambia, afortunadamente para bien. Pocas cosas para mal, pero afortunadamente para bien. Y la heladería, bueno, pues también es un mundo que ha cambiado. Y luego, sobre todo, lo que más me gusta que vais a ver es que gente que lleva muchísimo tiempo haciendo helado, bueno, pues se renueva, llegan las nuevas generaciones y aplican sus conocimientos para que podamos seguir comiendo buenos helados. Buen helado mantecao, buen helado de limón, buen helado de avellanas, el de café, que también es un helado bien sabroso. En fin, vais a verlo en el reportaje. Y fijaros qué pinta tiene el stroganoff, ¿eh? Esto con un poco de arroz blanco, reventamos la pana. Joder, mi familia toda la vida esto de ir de escaparates nos ha gustado mucho. Me acuerdo que cuando éramos críos mi madre, vamos a dar una vuelta por Irún y vamos de escaparates. Y toda la vida ha sido un auténtico despelote cuando el escaparate es el de una heladería, en este caso Salón Italiano Arnoldo, que están aquí desde el año 1935. No sé si el Pitufo también lleva aquí desde 1935, pero lo que consigue el helado no lo consigue nadie. Y lo que consigue el helado es esto. Joder, que salivemos y que delante de las vitrinas estemos así como paralizados, pero no por el terror, sino por el gusto del mantecao, de la nata, del chocolate, de las avellanas, del tutti frutti, que es el helado favorito de mi madre con 81 añazos, que es capaz de comerse 1 litro más o menos como en 5 minutos. Voy a ver qué nos cuenta Mónica, voy a ver qué nos cuenta Marta y qué nos cuenta David, que es el maestro heladero del Salón Arnoldo. En el año 35, vuestros abuelos y vuestra familia ya estaban haciendo helado aquí, ¿no? Sí, mucho antes también. Sí, ¿no? ¿Desde qué año? Pues no lo sabemos a ciencia cierta porque ya mis tatarabuelos ya hacían helado en Italia, estuvieron en Austria y luego ya vinieron a San Sebastián. ¿Cuáles son los sabores que más vendéis o que más gustan? Los sabores que no se pueden mover, me imagino que será el chocolate, la vainilla. Para los niños el chocolate, sí, el yogur. Sí, ¿no? Y ya para los mayores un buen café o el mantecado, sí, avellana. ¿No? Yo de avellana. Y la crema rusa. ¿Crema rusa? Sí. Yo el plátano es uno de mis preferidos. Sí, ¿no? Sí, nuestro helado de plátano además. La diferencia entre el helado industrial y el helado que hacéis aquí, ¿cuál es la diferencia? Que al final hay gente detrás, un buen producto todos los días. Efectivamente, lo principal son las materias primas. Nosotros estamos trabajando todo nuestro helado, pues las cremas que hacemos con leche de Ibeldo, que nos bajan diariamente del caserío. Casi nada, o sea, leche de Ibeldo. Para nosotros es primordial. Buenas pulpas de fruta, que al final también en la pulpa de fruta también está todo el sabor, ¿no? Efectivamente, los sorbetes que son base agua, pues utilizamos zumos de fruta y pulpa de fruta 100% natural. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la vircina de la fruta, vamos a elegir uno. ¿Cuál elegirías tú para cuando venga yo la siguiente vez a Arnoldo para ir a tiro hecho? Vamos de la vircina de la fruta, ¿a cuál irías tú? ¿Cuál es tu favorito aquí? Pues mira, de fruta para mí el favorito siempre es el limón. ¿Y en la vircina de la crema? Aquí el preferido de la casa es el café. Sí, ¿no? Un café que realizamos con expreso 100% y a darle zapatilla. Hasta que se acabe, hasta que no quede un cucurucho. Salón Arnoldo desde 1935, ¿no? Efectivamente, joder, casi desde 1935. Que igual tú y yo no habíamos nacido en ese año, ¿no? Yo no. Yo tampoco. Yo no. Joder, en el Salón Arnoldo he hecho unas fotografías impresionantes. Qué ilusión me hace que una nueva generación siga sonriendo cucurucho en mano a los clientes sirviendo helados tan sabrosos. Y el helado, lógicamente, además de comer sin cucurucho, también sirve para hacer copas y todas estas cosas. En este caso vamos a hacer un sorbete de naranja alegre, que es una especie como de valenciano, con un punto especial. Y la verdad que esos nombres de las copas antiguas, las copas tipo copa de la casa, fijaros qué carta más interesante, ¿eh? Copa mulato, copa capricho, trufa, tartufo, montegrappa,
Copa de la suegra, copa whisky, vodka, jerez, gin maracuyá, copa ribeta, copa melva, qué rica es la copa melva, con el melocotón en alnibas, como dice alguno por ahí, con el culís ese maravilloso de frutos rojos, la frambuesa, con el helado de vainilla, la copa tropicana, el banana split, que en alguna ocasión hemos hecho en el programa, la copa carnaval, la copa arlequín, tantas y tantas copas tan sabrosas. Joder, me encanta la copa de la casa, me encanta el helado, y en este caso tengo helado de vainilla que he traído del Salón Arnoldo en el congelador, un buen helado mantecado. Tengo las copas bien frescas y una de las claves de esta copa es montar, bueno, mejor dicho, semi-montar la nata. Es interesante, por ejemplo, cuando pedís un café irlandés y os sacan el típico spray y os hacen el café irlandés como con el spray, pues a mí me parece pues un poco cochinada, ¿no? A pesar de que hay sprays de nata que están ricos. La nata, para este tipo de preparaciones, tiene que estar semi-montada, y la mejor manera de semi-montar la nata es añadir en el bol de una batidora maravillosa, añadir la sal, porque es importante también que el chantilly o la nata semi-montada tenga un puntito de sal, ¿eh? Eso al final potencia el dulzor. Añadimos nata líquida, bien gruesa, y semi-montar la nata al final es empezar a hacer un chantilly, lo que pasa que pararlo como más o menos a mitad de tiempo, para que al final coja una consistencia como de nata espesa, pero en ningún caso le entre tanto aire como para que se convierta en chantilly, y de esa manera luego quede una crema muy fina, una crema espesa, que cuando metes la bebida en la boca se te queda como pegada en el bigote. Así que metemos la batidora en su lugar y vamos a semi-montar la nata. Ahí. Tengo un bol preparado, porque esto yo os aconsejo que lo hagáis con un poquito de antelación. Importante para hacer nata montada o semi-montada o chantilly, que la nata esté bien fresca, que venga de la nevera, y más o menos que tenga un 45-50% de materia grasa. Y luego, una vez que se hace el chantilly o se semi-monta la nata, para mí también es muy importante tenerla unos 5-10 minutos en la nevera para que coja bien de frío. ¿Veis? Se empieza a apreciar que a la nata le empieza a entrar el aire, que empieza a formar una especie como de burbujitas, porque al final el chantilly no es más que una nata aireada. Metemos aire por el batido y al final lo que hacemos es bueno, pues una preparación como muy espumosa, muy sabrosa, y una preparación que gusta a mayores y a pequeños, ¿eh? Porque yo no conozco a nadie que no le guste el chantilly. Vamos subiendo gradualmente la potencia de la máquina. Y acordaros que la nata, el chantilly, no tiene vuelta atrás. Si se bate demasiado se convierte en mantequilla, y en ningún caso tenemos que llegar a ese estadio, ¿eh? Vamos bajando ya gradualmente la intensidad de la fuerza, porque ya empieza a coger ese punto espeso. Y vais a ver en un segundo lo que es nata semi-montada, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Cuando uno va a un hotel bueno o va a un salón de helados reputado, o va a un buen bar y pide un irlandés, cuando pues alguien se toma la molestia de semi-montar la nata y llevarla a este punto, que es el punto perfecto. ¿Habéis visto cómo se nos queda la nata adherida a las palas de la batidora? Y este es el punto, fijaros, ¿eh? Vais a verlo cuando lo derramo en el bol de cristal, que es donde la voy a guardar en la nevera. Fijaros, este es el puntillo de la nata semi-montada. Esto es nata semi-montada perfecta. ¿Habéis visto qué densidad, qué textura? Claro, no tiene nada que ver con esas chantilly o esas natas que vienen, pues en los clásicos sprays, ¿no? Nada que ver. Esto lo vamos a refrescar bien, utilizando una lengua pastelera para que no quede ni un gramo de nata semi-montada en el bol de la máquina. Lo metemos en el refrigerador para que coja un poquito de consistencia, y en un segundo rematamos este sorbete de naranja alegre en Robin Food atraco una mano armada. De vez en cuando, gracias a la tecnología, hacemos cosas tan sabrosas como estos helados cocinados, porque al final esto es una especie como de helado cocinado servido en una copa. Antes no he dicho, pero la casata también qué rica es, la bomba vienesa, qué sabrosa, qué cosas. Un tal Joe Sheridan, porque de vez en cuando en el programa sabéis que nos gusta contar como cosas viejunas, pero un tal Joe Sheridan dicen que fue el padre del café irlandés, que al final esto no tiene café, pero es un poco como os he contado una historia a caballo entre un café irlandés y un valenciano de toda la vida. Y este Joe Sheridan, que por lo visto era barman en un aeropuerto en Irlanda, en un retraso de un avión de la Pan Am, al final no se le ocurrió mejor historia para calentar a los
pasajeros que andaban ahí esperando en la sala de espera, que imaginaos en Irlanda el frío que haría, de hacerles por primera vez en la historia un café irlandés. Así que yo, Sheridan, que no sé si la has palmado o estás vivo, si la has palmado, que Dios te tenga en su gloria, porque el café irlandés es uno de los grandes hitos del mundo mundial del siglo XX, sin ninguna duda. Vamos a rematar nuestro sorbete de naranja alegre, que podría ser un sorbete de naranja irlandés de alguna manera. Así que en el vaso de la batidora lo que hacemos es, fijaros qué cremosidad de helado, qué pureza es un helado. ¿Habéis visto? Bien, bien cremoso, recién turbinado, recién mantecado, por eso del helado mantecado. Al final, mantecar el helado no es más que agitarlo en una máquina mantecadora helada para que al final ocurra lo mismo que cuando montamos una nata, pero con acción del frío lo que conseguimos es que estas cremas que están llenas de huevos, que están llenas de vainilla, que están llenas de leche, al final se conviertan en esto tan maravilloso que también gusta a grandes y a pequeños, que es el helado. Joder, me encanta el helado. Somos grandes consumidores de helado en este país, y en mi casa ni os cuento. Como os he dicho en el reportaje, es verdad que mi madre es capaz de comerse 1 litro de helado tutti frutti como en unos 5 minutos. Auténtica campeona. Madre, allá donde estés, que estás en casa o estarás en el Paseo Butrón dando un paseo con Vera o tomándote un café con leche. Iba a Rusia, vaya madre tengo, Marilén, súper grande. Bueno, mantecado de naranja, vamos a añadir un buen chorrete. Ay, de zumo de naranja, bien, bien fresquito. Súper pureza. Si hace falta añadir un poquito más, lo añadiremos. Añadimos también un poco de anticongelante, en este caso, pues el clásico licorcito de naranja, alguna cosa de estas. Nos gusta el helado, joder. Además, cada salón tiene su especialidad y en este caso os aconsejo que pongáis en práctica este sorbete de naranja alegre porque realmente merece la pena. Bien, bien fresco, lo derramamos en unas copas un poco elegantes. Si tenéis unas copas tipo champán o así, muchísimo mejor. Aquí hay mucha cantidad, Somos de horchata, somos de fartons, somos de leche merengada, de todo este tipo de bebidas tan sabrosas. Y ya lo que vamos a hacer es rematar como Joe Sheridan, aquel barman que se preocupaba de sus clientes y lo que hacía era, bueno, pues para entrar en calor, colocarles esa nata semimontada encima del café, en aquel caso aromatizado con el whisky tan sabroso. Aquí lo que hemos hecho es añadir el licorcito, el helado, el zumo de naranja y por último lo que hacemos es derramar la nata semimontada. Esto es nata semimontada. Ahí. Vamos a dar una vueltilla más. Ahí. Ahí. No tiene nada que ver con los sprays y con todas esas natorras bastante desagradables en textura, porque esto al final se trata de que cuando lo metes en la boca se te quede como enganchado al bigotillo. Por último, lo que hacemos es pasar aquí un poco el trapillo. Es que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y por último, lo que vamos a hacer es con el clásico barquillo o alguna historia de estas, bueno, pues romper en la superficie. Esto al final se puede tomar así como bebido o si no directamente como haría mi madre, con una cucharita tipi-tapa, despacio, hasta ser capaz de beberse, pues yo creo que mi madre sería capaz de beberse 5 litros de esto. Esta ha sido una nueva edición de Robin Food. Hemos arrancado con un buey stroganoff y terminamos de la mejor manera, refrescando el morrete con un sorbete de naranja alegre. Nos vemos,